Los hogares en pobreza extrema aumentaron por tercer año consecutivo en el 2024 y alcanzan cifras no vistas desde hacía 13 años, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Miren, en el 2024, es decir, el año pasado, hay 182.249 hogares en situación de pobreza extrema. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver desde el 2011, miren, 11, 12, 13, 14. Hasta aquí, todo esto que está aquí, bueno, les voy a presentar la otra gráfica porque hay otra gráfica que tengo por aquí donde está señalizado lo que yo les voy a decir. Para efectos de que ustedes la vean, se ve mejor. Bueno, miren, miren, aquí está marcado cómo la pobreza extrema, me voy a quitar de aquí, bajó. Miren, aquí está marcado cómo la pobreza extrema bajó con los gobiernos de Funes y Serén. Con Funes, la pobreza extrema al 2011 estaba en 194.700 personas. Cuando Sánchez Serén dejó la presidencia en el 2019, la extrema pobreza había pasado del 2011 con Funes de 194.700 a con Serén 87.400 personas. Poco más de 100.000 personas habían salido de la pobreza en esos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en esos 8 años. Poco más de 100.000 personas desde el 2011 hasta mediados del 2019 habían salido de la extrema pobreza. Ahora, Bukele, tema pandemia, aumentó la pobreza extrema. 160.100 personas. La pandemia hizo mella, subió, fíjense. Si ustedes ven, ni siquiera, bueno, superó en pobreza a, al 2015 con Serén, que estaba en 142.400, y a Funes del 2012, que tenía 147.600. Yo comprendería, digamos, en pandemia, ¿verdad? Porque se agravaron las condiciones. Habían condiciones difíciles para las personas. Digamos que 2020 se entiende. Ahora, si nosotros vemos en el caso de Serena en todo el quinquenio, la pobreza la bajó, miren, de 142.000 en el 2015, hubo aquí una subida de 12.200 personas que vivían en situación de pobreza con respecto al 2014, bajó 140.200 en el 2016, 113.600 en 2017, 107.100 en el 2018, 87.400 en el 2019, ¿verdad? Es decir, que con Serén la pobreza o los hogares en pobreza se redujeron casi en 100.000, casi en 100.000, ¿verdad? 180, digamos que como 80.000, ¿verdad? Del 2015 al 2019 con Serén. Digamos que uno esperaría que con Bukele existiera ese comportamiento, ¿verdad? Ese comportamiento en cuanto a la baja de la pobreza, de 160.000 a 151.000, bajó el 2021, pero de ahí en vez de bajar, subió 170.400 el 2022, 177.200 el 2023, 182.200 el 2024. Es decir, en vez de bajar, sube. Porque con Bukele, el que se supone que tiene un plan económico que sorprendería al mundo, pero que
no era tan importante sorprender al mundo, sino que a su propia gente, con palabras del musulmán que gobierna El Salvador ahora mismo, porque la pobreza extrema o los hogares en pobreza extrema, en vez de bajar, suben. Algo está sucediendo ahí, ¿verdad? O se están robando el pisto, o no está llegando recursos a las comunidades, o los planes que han hecho no están funcionando, o qué está pasando, o no se están generando la suficiente cantidad de empleos, pero el dato duro no miente, el dato mata relato, y el dato aquí está. Esa es una gráfica que comparte Voz Pública. Muy interesante esta gráfica, muy interesante para ver el crecimiento de los hogares que viven en pobreza extrema, lastimosamente. Habría que ver cuáles son las condiciones que catalogan a un hogar en extrema pobreza en El Salvador. No he revisado yo, fíjense, no he revisado la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Vamos a ver. Decime cuáles son los requisitos para considerar un hogar en extrema pobreza en El Salvador. Le estamos preguntando a ChatGPT a ver qué nos dice. Yo no he revisado los requisitos, tendría que haberlos revisado. Como económicos, claro, MINECO, correcto. Bien, dice que, fíjense, nos dice ChatGPT, se considera que un hogar está en extrema pobreza cuando su ingreso mensual per cápita por persona no alcanza el costo de la canasta básica alimentaria, es decir, cuando no puede cubrir ni los alimentos mínimos necesarios para sobrevivir. Puta, miren qué grave esto. Es decir, que una persona o que los hogares en extrema pobreza no tienen el dinero suficiente para comprar o para cubrir la canasta básica y en ese sentido no tienen la cantidad de calorías que su cuerpo necesita para sobrevivir. Es decir, es una persona, ahí le podemos agregar, que está en riesgo de desnutrición también, porque si no cuenta con la plata suficiente para cubrir los alimentos y así cubrir la ingesta calórica que necesita para sobrevivir, significa que es una persona que puede estar en desnutrición. Pero nos sigue diciendo, mira, un hogar en extrema pobreza no puede satisfacer las necesidades calóricas mínimas diarias, que son 2.200 calorías por persona al día. Esto varía. eh, Esto varía, esto yo lo aprendí aquí en Economía 1, nos enseñaron esto de las ingestas calóricas. Varía en función de la edad y si son niño o niña, digamos la misma ingesta, pero si sos, ya pasas de determinada edad, ya varía si sos hombre o mujer. Te dicen, si vos sos hombre, de tal edad a tal edad, necesitas cierta ingesta calórica y si sos mujer, de tal edad a tal edad, lo mismo. Y si estás embarazada, tal. Si sos adulto mayor, tal. Pero digamos 2.200 por persona, aunque destinará todos sus ingresos solo a comida. Dice criterios per cápita, pobreza extrema, costo de la canasta básica, el lugar no puede cubrir ni los alimentos. Puta, miren qué grave. Y aquí dice, costo de la canasta básica mensual por persona. En la zona urbana, 73 a $75 por mes, por persona. Es decir, que hogares en pobreza extrema significa que por persona no pueden conseguir entre 73 y $75 al mes. En el área rural es de 52 a $55 por persona. Miren, un hogar rural, dice, de 4 personas con ingresos totales de $180 al mes,
significa que tienen un ingreso per cápita de $45. Es un hogar en extrema pobreza, porque vos dividís ese ingreso entre las personas que viven ahí. Si al mes, cuando lo dividís, te da 45 y vos para cubrir tu canasta básica alimentaria individual necesitas $75, no llegas a fin de mes. Un hogar urbano de 4 personas con $280 al mes per cápita, tenés $70, ¿verdad? Individualmente, también en pobreza extrema. Perdón, en el primer ejemplo, que era un hogar rural, vos tenés $45, ¿verdad? Generás 180 al mes, tenés $45 por persona si lo dividís entre 4, siendo un hogar de 4, pero no cubrís los $55 para cubrir tu canasta básica. Y en el área urbana, si son 4 personas y tienen un ingreso de $280 al mes, si vos esos 280 lo dividís entre 4, dice aquí $70 cada uno, 70, 140, 100, 280, también en extrema pobreza. ¿Qué incluye la canasta básica alimentaria? Hay 4 alimentos que son esenciales, o 4 categorías. Maíz y frijoles es la base calórica. Arroz, azúcar, aceite vegetal. Pan francés, carne de res, pollo o leche. Frutas y verduras básicas. Se calcula el costo de esos alimentos para alcanzar los 2.200 calorías diarias por persona. Es decir, que las personas con dificultad están comprando frijoles. Puta, poneme cuánto valen los frijoles porque yo estoy desactualizado con el precio de los frijoles en El Salvador. El arroz, el azúcar, no me recuerdo cuánto vale la libra. Otros indicadores sociales que se le suman a esto de la extrema pobreza. Mira, además del ingreso, los programas sociales como los del FISDL consideran otros factores no monetarios para clasificar a un hogar en extrema pobreza multidimensional. Es decir, antes, mucho más antes, solo veían el ingreso económico. Pero el consenso ahora te dice, mira, está bueno, el ingreso económico es importante, pero vos podés tener el ingreso económico y garantizar la cantidad de calorías mínimas que necesitas, pero si vos no tenés una vivienda digna, sino que por el contrario, tenés una vivienda precaria, es decir, que no está hecho con un material adecuado, no tiene materiales de desecho, sin piso firme o techo inadecuado, ahí ya le sumas otra, eh, otro indicador que te dice que vivís en extrema pobreza. Vivís en hacinamiento, más de 3 personas por dormitorio. Y es un lugar que vive hacinado. Ya es otro indicador para que te suma a ser un hogar en extrema pobreza. Mira que de esto cumplimos y que no, porque puede hacer que nosotros estemos también en extrema pobreza y nosotros nos sintamos que somos clase media solo porque tenemos acceso a internet y a cable, o porque tenemos 2 celulares y decimos, no, yo tengo internet, yo tengo 2 celulares, tengo cable, yo soy clase media. Mira todo esto, todo este requisito que te piden. Y pensar o escribime, puta Mario, no, ya me di cuenta, yo no soy clase mediero, soy pobre o vivo en pobreza extrema. Muchos de nosotros cumplimos estos requisitos. Otro indicador que se le suma a esto de la pobreza, eh, en extrema pobreza, multidimensional sería en este caso, falta de acceso a agua potable o a saneamiento. Es decir, no tenés agua lluvias, aguas negras y tenés que ir a carrear agua con cántaro. O no te llegue el agua, tenés que ir a carrearla a la pipa. No tenés energía eléctrica, otro indicador
para vos ya clasificar como un hogar en pobreza extrema. Jefatura del hogar con bajo nivel educativo. Otro indicador que te suma para vos ser un hogar en extrema pobreza. Es decir, el promedio de educación en El Salvador es séptimo grado. Es un bajo nivel educativo en la región. Si el jefe de hogar o la jefa de hogar tiene un bajo nivel educativo, y es otro indicador que le suma para que vos vivas en un hogar en extrema pobreza, para que vivamos en un hogar en extrema pobreza. Puta, ya conté un verbo en los que caigo yo y mi familia. Dependencia alta, muchos menores o adultos mayores sin ingresos, subalimentación o desnutrición infantil. Estos indicadores se usan para focalizar transferencias condicionadas como los programas de alimentos. Fíjense, aquí encontramos entonces dos categorías donde a vos te dice cuáles son los requisitos para vos ser considerado un hogar en extrema pobreza. Uno económico por un lado y un social por otro. El económico, vos como persona individual, al sumar los ingresos de tu familia y los dividen entre todos los miembros del hogar, si vivís en la zona rural, no llegás a cubrir $55. Y si vivís en el área urbana, no llegás a los $75. Eso significa que no tenés la plata suficiente para comprar el alimento necesario de un mes que te dé los nutrientes, que te dé la proteína, que te dé las calorías necesarias para que las 2.200 calorías necesarias diarias que vos necesitas para no morirte de hambre o para no estar desnutrido. Eso es lo económico. El no social, tener vivienda precaria, hay hacinamiento, es decir, viven más de 3 personas en un solo dormitorio. Puta, aquí entro yo. ¿Verdad? Decía Dagoberto Gutiérrez, nosotros los pobres hacemos el amor incluso como pobres, porque como todos vivimos en el mismo cuarto, con la luz apagada y calladitos, lo único que nos separa, y ojo, que cuando aquí dice hacinamiento, y todos viven en un solo cuarto, aquí no vale poner la cortina y decir este es un cuarto y este otro. No, ¿verdad? No, no. O sea, vivís en un solo galerón. Falta de acceso a agua potable o saneamiento, ¿verdad? Aquí hablamos de saneamiento de aguas negras, aguas lluvias. No tener energía eléctrica, jefatura del hogar con bajo nivel educativo, dependencia alta de muchos menores o adultos mayores sin ingresos, subalimentación o de nutrición infantil. ¿Verdad? Bueno, ahí teníamos. Eso significa que con el desgobierno que ahora mismo tenemos en El Salvador del musulmán Bukele, hay unas imágenes que comprueban que él y su familia son musulmanes, la pobreza extrema, es decir, la gente que no tiene para llevarse la tortilla con frijoles o con sal y limón a la boca aumentó. Dios te salve, patria sagrada.